Buenas noches. Iniciamos la tercera web del curso de Fundamentos para el periodo 16-4 del año 2024. La web los modelos y los postulados. Ya comparto la pantalla. En este momento también para la réplica y utilizaremos esta. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se conforma a nivel mundial e históricamente de a ello dar la referencia a la guerra mundial, de cómo se ha conformado respecto a los intereses comerciales. Es todo este relato desde el año 1930, en la Segunda Guerra Mundial, realiza en 1900. Cómo esto tiene un peso tan grande en lo que el comercio internacional, que es hoy, ese recorrido, porque estos factores, estos aliados, económicamente, países tienen unas mejores después de todos los modelos. Vamos a ir un poco más a algo contemporáneo, de por qué los países tienen algunas mejores ventajas que otros. ¿Qué influencia puede tener, por ejemplo, la ubicación geográfica? ¿Qué influencia puede tener la historia? Eso de lo que hablarles en esta intro, la tercera web del. Entonces, esto ocurre después de haber realizado periodos más importantes del mundo. Después de que el imperio se rompe, otomano, el imperio en la Primera Guerra Mundial. Y la importancia de por qué un país, países como la estructura que conoce la Unión Soviética, ahora es Turquía, ¿no? ¿Cuál era su importancia en el tránsito del comercio? Genera una guerra, despierta esto del comercio nacional, las ventajas que tienen los países. Entonces, como un país como Turquía está entre Europa, parte de Asia, como tiene algunos accesos también fluviales, marítimos, para el comercio. O sea, ¿qué importancia pueden tener estos comercios? Entonces, analizado estos dos imperios, también nos encontramos que geográficamente nos ver a un país tan grande que empieza desde gran parte europeo y termina en asiático, que es Rusia, ¿no es cierto? Y cómo estaba compuesto y cómo 500 años venían de reinato, que era por el zarismo. Entonces, cuando termina el zarismo, incluye eso en la pérdida del poder hacia ese modelo económico de Rusia, como ellos pierden parte de su territorio para generar nuevas naciones, porque sabemos que dentro de Rusia hay naciones, o sea, y hay conflictos en tiempo. En este momento tenemos entre Rusia y Ucrania, pero adentro son de conflictos durante muchos años, o sea, no es un tema nuevo. Entonces, cuando los alemanes deciden
esa carrera armamentista porque durante la Primera Guerra Mundial ellos pierden el Tratado de Versalles, soberanía y de manera absurda tienen que indemnizar a Francia. El Tratado de Versalles los pone a ellos a perder. Durante ese tiempo, los alemanes se ingenian la manera de crear algo así como imperio, porque en esas épocas eran término agricultores, no tenían una historia de un imperio como el romano, pero sí se tomaron su tiempo de inventar un poco esta historia, que ellos habían sido un imperio, que esta era la tercera oportunidad que tenían y que venía un tercer reino, que era el Tercer Reich, que ese Tercer Reich era quien los gobernaba. Y para ello, pues debían tomar parte dentro de ese marketing y bélico que estaban haciendo, tenían que tomar también la religión. Entonces, dentro de su bandera del marketing para poder ir a la guerra, un poco de quiénes son los culpables para ellos haya muertos. Es una de las cosas que son así como a favor del holocausto desastroso para la humanidad. Tuvimos que vivir hace, hace, hace algunos años apenas, no han pasado 100 años desde que avergüenza mucho a algunos alemanes. Y esto hizo que ellos tomaran un poder económico y exterminaran gran parte de la población para poder tener ir a la guerra, porque es que la población te acompaña a la guerra, no ganas la guerra sin personas que... Entonces, quienes toman la decisión de crear esto también buscan aliados, esos aliados desde el punto de vista de aliados que yo estoy en Italia, que sí tenía un imperio. Entonces, una de las promesas la que iban a recuperar a su imperio, el imperio, se alían también con los rusos, se alían con los japoneses y empieza una carrera. Empieza ese 1 de septiembre de 1900, atacando a Austria, Polonia, realmente el fin de que venía de la Primera Guerra Mundial. Esto ocurre durante el 40. Y ese partido político empieza a... Yo creo que pues, ese entonces era más como el miedo de que... de no participar, o sea, era como el miedo de que no estuvieses en el poder que ellos estaban en muchos países como España no participaron totalmente convencidos de esa gran idea que era el nazismo, porque también lo hacían por miedo. Entonces, cuando ellos invaden, intentan a países, Francia, pero también empiezan a invadir al Reino Unido, pues ya empiezan a despertar. Pero, primero están usando una cantidad de recursos para poder financiar la guerra, de recursos fósiles, transportar y ganar la guerra. Entonces, en esta parte del mundo hay una gran destrucción. Los países están viendo, pues por aquí hay países enfrentando, pero pues digamos que por el Pacífico, estas costas de la costa no es tan grave. Y estos de acá, nosotros, norte de América y América Latina, pues empezamos a tomar una parte como lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Ah, sí, tomamos parte, pues mandemos un par de soldaditos, enviemos, pero no tomamos una parte tan directa porque no es con nosotros.
algo tan chévere, ¿no? Entonces, como no es con nosotros, le perdemos bola. Eso era lo que pasaba más o menos en el... Lo sabíamos que eso... Pero sí, naciones como Inglaterra, ya, que es la Gran Bretaña, y tenían el susto de que los nazis estaban colonizando parte de Europa y tenían parte de los recursos. Aquí hay algo en competencia internacional que debemos tener en cuenta y es un buen texto. Por ejemplo, el nazismo tenía una cadena de mando directa hacia el Gran Führer, que era el principal que tenía este país, pero sin las órdenes de él casi nada se podía dar. Entonces, si digamos que Hitler con nombre propio no da la orden, entonces, diga, eh, cuando todo esto, toda esta barbarie termina con tres sucesos que yo diría que son como el inicio fin de la Primera Guerra Mundial, acercándose del 45. La Segunda Guerra Mundial siguió, en algunos combates. Esto finaliza porque los nazis deciden invadir Rusia, ¿cierto? Y pues país, país con un así que extremo que hace, ellos no se imaginaron encontrar eso, que esas ciudades donde tenían que era el zarismo y luego otro ejército que era el ejército rojo, que era como el de la... No les fue muy bien a los nazis metiéndose con los rusos. Entonces, cuando ellos deciden atacar a los rusos, a perder la guerra, porque en esa parte se están perdiendo, y acorralados, porque en esta parte del mundo piden auxilio a esta parte del mundo, ha tenido unas alianzas, esta parte que es Francia, también empieza a pedir aliados hacia los Estados Unidos. Durante ese tiempo se industrializó, o sea, generó ventajas y pues pensó en incluso una bomba de destrucción masiva para poder terminar la Segunda Guerra e hizo un buen negocio internacional vendiendo armas, vendiendo inteligencia y supliendo muchas necesidades que tenían los países que en ese momento estaban peleando una guerra. O sea, estos países donde se atacaban incluso los territorios civiles, no eran solamente cantones militares quienes entraban en esa contienda, todo el mundo era un objetivo. Estados Unidos decide ingresar a la guerra. El primer suceso son los rusos, el segundo suceso son los Estados Unidos, quienes deciden apoyar a través de Normandía. Cuando los Estados Unidos deciden entrar a la guerra, entonces ya hay una fuerzalidad diferente a quienes estaban perdiendo la guerra, porque sí, en la Primera Guerra Mundial la guerra no la estaba perdiendo nadie, había una guerra de trincheras en Francia y Alemania, y iniciaron esa guerra, pero no la estaba peleando nadie. Pero los franceses sí se inventaron que ellos estaban ganando la guerra y firmaron un tratado en el vagón de un tren, que se llama Versalles, pero nadie estaba perdiendo. Ellos dijeron que había perdido la guerra alemana. Aquí sí estaban perdiendo la guerra de las fuerzas aliadas, de la mano de la mano de Italia, de la mano de Japón, de la mano de Alemania. Pero empezaron varios sucesos. Es uno, Rusia, el ataque de Rusia. Dos, Estados Unidos entra a la guerra, descifra el código Enigma y lanza una bomba, dos bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. Ya las conocemos. Algo que esperamos la humanidad jamás vuelva a tener que. Entonces, estas bombas Hiroshima y Nagasaki dan un poder de rendición y ya todo el mundo, espérate, entonces Estados Unidos, cuando finaliza la guerra, estos países quedaron destruidos en parte.
quiero que hablemos de la ubicación geográfica que les dije desde el principio. Tiene una importancia grande. Mira. ¿Listo? Así nos han vendido el mundo en un mapa mundi, pero pues la cosa es un poquito diferente. Pero vamos a suponer esto, ¿listo? Como estas líneas equinocciales, que dirige el cono sur. Entonces, cuando finaliza la guerra, con estos países totalmente destruidos, Estados Unidos dice, tacho, vamos a buscar, negociar, crean un tratado. Aquí empiezan otra vez los tratados, que en nuestro país hemos vivido también hemos tenido acuerdos, tratados de paz. Entonces, este acuerdo de paz es, vamos a firmar, ¿listo? Pero para poder crear esos tratados de paz, y nosotros tenemos experiencia en eso, creamos instituciones. Nosotros tuvimos un conflicto durante muchos años y se firmó en La Habana hace un par de años, esa amnistía, vamos a hacer la paz, ¿listo? Ellos hicieron lo mismo. Y aquí empezaron a crear instituciones, ¿no es cierto? Esas instituciones son, primero, un fondo. O sea, hay una cantidad de dinero impresionante, mira, de la venta del petróleo, ¿no? Si árabes que le vendieron el petróleo a los países para que ganaran la guerra. Mire, por mucho que queramos ver la guerra como una destrucción, la guerra, sí hay personas que ganan y personas que pierden, y no necesariamente son las que ganan las contiendas bélicas. Económicamente algunos ganan, ¿listo? O algunos se aprovechan de eso. Y eso está pasando, puede estar pasando en el mundo. Y créame que en ese momento, cuando ocurría en el mundo, duraron algunos años, como en Ucrania, y que la gente entendiera que estábamos en una guerra. Incluso la Primera Guerra Mundial fue peor, porque yo no entendía todavía que estaba en una guerra. La Segunda Guerra fue una mucho más grande, más catastrófica. Entonces el mundo ya entendió, uy, espera, estamos en una guerra. Pero lo que pasa de pronto en Ucrania, estamos en guerra, Israel, en guerra, ¿sí o no? O sea, no lo vimos a este lado del mundo, imagínate, en el cual, donde los medios de comunicación, a este lado del mundo lo sentimos, claro, pero no al nivel que sienten ellos allá. Ahora imagínate en el 40, era lo que pasaba. Entonces, lo que pasa es que se están enfrentando otros tipos de enemigos, eran los pesos pesados de la economía y son actualmente. Cuando se crean esas instituciones, una de ellas es el Fondo Monetario Internacional, dice Estados Unidos, pues vamos a financiar o vamos a buscar financiar la reconstrucción de Europa, ¿no? Claro, entregarle unos recursos a la reconstrucción de Europa. Nosotros sí, muy chévere, Latinoamérica, que es parte del mundo, estamos muy chévere aquí pensando que los otros países se estaban matando, para que vamos a participar en esta vaina, eso no nosotros, pero no, vamos a ser discretos en esta vaina, ¿sí o no? Estados Unidos sí piensa en crear un Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que eso lo hemos visto en diferentes actividades. En actividades anteriores hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estas instituciones que se crean para financiar, ¿no es cierto? O sea, estos países se endeudaron, aquí hay una deuda, ¿verdad? Incluso el mismo Japón, Rusia, ¿no es cierto? Estados Unidos crea una deuda, ¿no es cierto? Y quiero hablarles de una fuerza económica importante, que es el Producto Interno Bruto, que es la producción, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y el comercio internacional. Miren lo que es una economía, ¿verdad? Esto lo llamamos demanda o oferta agregada. O sea, esto es el Producto Interno Bruto. Suma todo lo que consumen las personas, la circulación del dinero, toda la producción, la inversión, el gasto, súmalo en una economía. Y eso es lo que en la economía, o sea, dentro del territorio geográfico, se conoce como el Producto Interno Bruto. Eso se representa en millones de dólares para tener una equivalencia entre una moneda y la otra. Entonces, tenemos una cantidad de Producto Interno Bruto. Es una forma de medir la riqueza de una nación. O el poder económico. Es una forma, no es la única ni la más absoluta, ni quien tenga el Producto Interno Bruto más alto o con mayor cantidad o con una cantidad medible más alta es la economía más grande del mundo. No es totalmente cierto.
ni la que tenga mayor poder de negociación, no, pero sí es un indicador importante, porque existen economías grandes como la economía de India, la economía de China, que tienen un Producto Interno Bruto muy grande, pero no tienen un poder de negociación tampoco tan grande, o bueno, sí lo pueden tener, pero la calidad de vida de sus habitantes no es tan buena como algunos países que tienen un Producto Interno Bruto más pequeño. Aquí ocurre que Estados Unidos obviamente tiene en este momento el Producto Interno Bruto más grande que hay en todo el mundo. Es el de mayor relevancia. Si yo lo googleo en este momento, así es. ¿Listo? Entonces yo puedo encontrarme acá que es el Producto Interno Bruto más grande. Yo puedo colocar acá PIB Estados Unidos, ¿verdad? Y voy a encontrar que sí es el Producto Interno Bruto más grande del mundo, seguido del de China, que también está en crecimiento. Mira, el Producto Interno Bruto de China hace solamente 24 años había una diferencia de 10, ¿cierto? Y ahora no hay una diferencia tan grande, o sea, una diferencia, era 10 veces más del Producto Interno Bruto estadounidense. Mira que ha tenido un crecimiento exponencial y muy cercano al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, porque el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es 25.4 billones de dólares y el de China es 17.96. Están ahí como en la guerra a una diferencia de 7 billones de dólares, que pues eso es más o menos un billón de dólares, 2 o 3 veces nuestra economía. O sea, imaginen cómo puede ocurrir. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero tocar ese tema? ¿Y por qué llego acá? Porque el Producto Interno Bruto es la producción interna bruta de un país, pero hay otra medición también que hace que un país tenga no solamente la producción interna, sino la producción nacional en otros países. Eso lo conocemos como el producto, voy a pedirle disculpas acá, creo que es Australia, voy a escribir sobre Australia, el Producto Nacional Bruto, el PNB. Y el PNB es todo esto de las empresas nacionales en el resto del mundo. O sea, estas son las empresas, la producción, la gente dentro de su país. Pero estos son los nacionales en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos cotiza impuestos por sus seguros. Por eso un estadounidense que compre, perdón, lo dije incorrecto. Los estadounidenses pagan impuestos por sus seguros. Si un estadounidense compra un seguro de vida en otro país, debe cotizar esos impuestos en los Estados Unidos. Entonces, eh, los estadounidenses tienen empresas en otros países. Voy a poner un ejemplo. O sea, es la economía que más empresa y más presencia tiene en otros países. Por eso su crecimiento económico, si ustedes ven en los años 60, que es lo que vimos acá, en los 70 era de miles. O sea, la economía de los Estados Unidos en los 60 era muy similar a la economía colombiana. Era de 743 mil miles de millones, 743 miles de millones de dólares. ¿Listo? Era muy cercana a la economía colombiana. Pero ellos dispararon su Producto Nacional Bruto. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque, miren, el Producto Nacional Bruto es casi el mismo tamaño que el Producto Interno Bruto. Bueno, aquí, miren, esto acaba de ocurrir hace poco. El Producto Nacional Bruto chino, al parecer, es más grande que el Producto Nacional Bruto estadounidense. Y los chinos no crecieron en Producto Nacional Bruto inicialmente, crecieron en Producto Interno Bruto. Los estadounidenses sí. ¿Por qué? Porque los estadounidenses pusieron todas sus empresas en estos países, miren. Por eso China y Estados Unidos son las economías más grandes, lo acabamos de ver, y hay un efecto comparativo acá. Empresas estadounidenses hay en todos los rincones del mundo. Por eso ellos tienen la producción interna y la producción de sus empresas en otros lugares del mundo. ¿Eso en qué beneficia a los estadounidenses? Pues que pueden, porque las empresas que están en otros países también tributan y traen el dinero a su país, ellos pueden vivir del subsidio de la producción que tienen en otros países, porque hay maquila, entonces estoy hablando de Nike en Colombia, de Chevrolet en otros países, o sea, las empresas y sus marcas están en otros países y esas empresas y marcas de otros países buscan una mano de obra o una relación internacional, un comercio internacional más eficiente en otros países por ventajas comparativas y competitivas que ya hemos visto. Y esto lo que hace al final es que pues, tengan un poder no solamente de la producción interna dentro del territorio, sino que también hay otros recursos que se explotan en otras naciones y que ayudan a la economía estadounidense.
pues claro, el estadounidense puede vivir súper dichoso del subsidio porque no solamente la producción interna o porque hacen flores, pues, ellos no producen flores, pero pues algunos productos agrícolas sí los producen, no solamente porque producen esos, eh, esa agricultura dentro de su economía, sino porque lo hacen en todo el mundo. Es allí como Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y lo vemos acá, su economía crece de una manera exponencial, porque hace acuerdos, crea aliados durante ese proceso de la Segunda Guerra Mundial y pone sus inversiones en otros países. ¿Qué ocurre con nuestra economía? Pues nosotros no nos avispamos tanto. Ahora voy a hablar de algo también muy bonito que me genera como ese sentimiento de nostalgia porque nosotros no lo hemos logrado. Mire, yo voy a hablar de estos países acá y voy a borrar esta parte. Seamos respetuosos porque la guerra se acabó. ¿Listo? Entonces voy a hablar, en este país se habla inglés, en este país se habla español, en este país se habla portugués, este país habla francés, estos hablan francés, estos hablan alemán, estos hablan italiano, o sea, ni siquiera hablan la misma lengua. Y crearon una comunidad europea. Entonces, estos manes de acá tienen una comunidad europea, la Comunidad Europea de Naciones. Bueno, estos salieron en el 2015 con el Brexit, pero igual, después de haberse destruido masivamente, después de haber tenido una gran enemistad y sin hablar la misma lengua, crearon una moneda común. Después de haber tenido que pagarle a los Estados Unidos la deuda, crearon una moneda común. Mire lo que está pasando. Somos esta parte del mundo, esta otra parte del mundo, que ni siquiera le hemos nombrado, ¿no? No sé qué clase de economía no se nombre a África, pero sí deberíamos nombrarla. Y otra parte del mundo que está por acá, pues no hablemos de China, pero sí hay otra parte del mundo que debemos ver, que es Singapur, Malasia, Corea del Norte. ¿Qué pasó? Cuando se crea estas instituciones, una de ellas es la Organización de Naciones Unidas, pues se piensa en, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Y quiénes son los que firmamos el acuerdo? ¿Cuáles son los países que firmamos el acuerdo? ¿Y qué acuerdo firmamos? Ah, bueno, listo. El acuerdo que estamos firmando es no agredirnos, pero también somos los que sabemos, porque estos manes tienen una bomba atómica, apoyados por estos tienen petróleo. Nosotros ya sabemos qué armamento tenemos. Nosotros tenemos petróleo, gas, somos los dueños de Asia y Europa, ¿no es cierto? Pero ustedes, pues miren a ver, ¿tienen petróleo? No. ¿Qué tienen? No, pues tenemos arroz, millo, sorgo, oro. ¿Pero tienen armas? No, no tenemos armas. ¿Qué no tienen? Acá ustedes van a hacer, nosotros vamos a hacer esta primera, llamémoslo así, línea del poder de decisión de la economía. Hay otra segunda línea, que fueron los que nos apoyaron, y hay una tercera o cuarta línea donde están ustedes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pues ustedes no se han puesto de acuerdo. Y eso es lo que me entristece un poco sobre los acuerdos internacionales. Si ustedes ven en Legis Comes, vemos tratados y acuerdos internacionales que han firmado nuestras naciones. Claro, hemos firmado un montón de acuerdos y tratados internacionales. Colombia los tiene. Pero, ¿qué? O sea, mire, cuando uno recorre Europa, tú puedes recorrer estos países porque eres de la comunidad. Puedes estudiar en estos países. La moneda es exactamente igual. Pero tú puedes pasar de estos países con unos vuelos económicos, con líneas férreas. Acá no hay eso. No tenemos líneas férreas. Economías como la de Venezuela, con un poder diferente, con yo creo que los yacimientos mineros más grandes de todo el mundo, nosotros con una cantidad fluvial brutal. Brasil, que es uno de los países del billón de dólares, los mexicanos que miran hacia el norte, no miran hacia abajo, sino que miran hacia el norte, debería mirar hacia abajo, una Centroamérica, no sé si han escuchado hablar de Dollar City y esas empresas que los centroamericanos están comprando a nivel mundial. Y nosotros hablamos
todos desde acá, a excepción de los brasileros, que hablan otro idioma diferente. Bueno, hay algunas islas por acá y algunos territorios, pero todos hablamos español, somos latinoamericanos y no nos hemos puesto de acuerdo para crear una moneda, no nos hemos puesto de acuerdo para crear una línea férrea, perdón. No nos hemos puesto de acuerdo para abrir otro canal, no nos hemos puesto de acuerdo para tener conexiones en nada. Siempre miramos hacia arriba a este papá, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no, pues dependemos mucho económicamente, pero sí, sí hay que dar la pela revolucionaria, no desde la izquierda, no desde la derecha, ni del centro, sino desde la unión económica, las alianzas público-privadas entre el Estado y las empresas para generar Producto Nacional Bruto, para hacer comercio. Hombre, ¿por qué no hacerlo con África? Sí, no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo. Estoy dando mi postulado personal. ¿Listo? No estoy hablando de manera general ni con un pensamiento político, lo estoy haciendo desde mi pensamiento feminista. ¿Por qué no con Asia? ¿Por qué no con Australia? ¿Por qué no con Oceanía? O sea, con estos países que podemos tener comercio. Sí tenemos que especializar. Eso no se hace en el corto plazo. Hay una política, y es sobre algo que también quiero comentarles acá, y es cómo lo podemos hacer. O sea, aparte de las etapas de integración, aparte de los tratados de libre comercio, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos lograr algo así? O sea, ¿cómo nosotros como nación podemos lograr algo así? Existe, mire, nosotros hemos visto, y aquí cuando hablamos de las características del dinero, el dinero tiene tres funciones fundamentales en la economía, porque el primero sirve para comprar bienes y servicios, en la segunda sirve para invertir y en el tercero sirve para intercambiar otra moneda, ¿no es cierto? Es un mecanismo de intercambio. Una de las características es esta, el comercio internacional. En el comercio internacional y en cada una de estas, los remedios que le damos a las anomalías económicas se llaman políticas. ¿Qué quiere decir esto? El valor del dinero para comprar bienes y servicios se mide a través de un indicador que se llama inflación, ¿no es cierto? Y eso es una tasa. Nosotros decimos vamos a tener el poder de nuestro dinero al 3%, ¿no es cierto? Es una tasa donde ponemos un límite del 3% y esperamos que la inflación esté siempre por debajo o por lo menos con un techo de 2 dígitos a 10%, es lo que esperamos de la inflación. Para corregir eso, usamos una política que se llama la política monetaria. Ojo, no es absolutamente la única solución para corregir la inflación. Es un mecanismo que tiene el Banco de la República para hacer unas correcciones sobre la inflación. Emitimos o dejamos de emitir dinero. Esa es la política monetaria. Cuando invertimos, pagamos y cobramos un porcentaje que se llama la tasa de interés por el dinero por el dinero que prestamos o pedimos prestado en el sector financiero. Cuando la tasa de interés es muy alta y hace que la gente que busque endeudamiento pues tenga que pagar mucho dinero al sector financiero, o cuando la tasa de interés es muy baja y el sector financiero se desacelera porque no puede captar, bueno, allí hay una cantidad de variables. La política es una política de tasa de interés. ¿Listo? Hay una política del interés para corregir esto. Y aquí hay una política también que es la política cambiaria. Pero aparte de todo esto, nosotros también encontramos soluciones, por ejemplo, con política industrial. ¿Qué es la política industrial? Fácil. ¿Vea? Después de que hemos solucionado cosas del dinero, también debemos solucionar. Por eso nosotros debemos hablar de política, no como el único factor, como economistas, que genera un enfrentamiento o una disputa electoral, sino también como la solución a muchísimas situaciones económicas del país. Y la política industrial es industrializar nuestras regiones. Una carretera que conecte a los demás municipios, vías fluviales, un tren que conecte los puertos, que conecte el norte con el sur del país,
que conecte el país con otros países en Latinoamérica. Me imagino que esto solucionaría muchísimas cosas de transporte, económicas, de atracción de la inversión, solamente con que los países se pongan de acuerdo. Es que es donde está el problema latinoamericano. El problema latinoamericano es coincidir. Ese es, yo diría que es el mayor problema de Latinoamérica. No es que somos pobres, no es que somos los más de malas, no, es que no hemos coincidido como latinoamericanos. Y algo muy curioso de todo esto, durante alguna guerra entre dos pensamientos económicos, porque es que el latinoamericano dice, yo en mi economía me encierro, defiendo, pongo un postulado económico de ultraderecha, de izquierda, de centro, pero si el país de enseguida se está incendiando, yo prefiero como no meterme allá y lo critico y le doy palo, ¿no es cierto? Y la gente que tenga migración, pues medio la atiendo y ya, que es lo que pasa en Latinoamérica. Pero en algún momento de Latinoamérica nosotros vimos en la historia un país vecino que hablaba de izquierda, de revolución, y nuestro país hablaba de no, de que eso no era la solución. Pero sí llegaron a un acuerdo de que debía existir una moneda latinoamericana y un tratado común como el que tienen los europeos. Pero como no se quería ni la prensa, y mire, uno de los daños más grandes que le puede hacer a una economía la prensa es eso, como que a toda hora es, mire, la calle se está incendiando, y si tú miras bien, pues muchas cosas en Colombia sí funcionan bien, pero entonces, si yo quiero subir al poder, incendio, y le digo a la gente que la cosa no funciona y que esos son los malos, y cuando subo al poder me hacen exactamente lo mismo. El que termina perdiendo al final es la economía y el pueblo, no esas personas. Entonces, buscando una salida es eso, la política industrial. Industrializo las regiones, pongo agua potable en la Guajira, llevo agua potable al Chocó, eh, creo vías férreas, hago tratados con mis vecinos. Entonces, yo tengo unos vecinos, está bien ir a comprar a otros mercados, pero pues mis vecinos son los que tengo a la mano. Genero una eficiencia en el sector energético y cuando ya tengo ese poder, hago una política que se llama la política comercial. ¿Qué es la política comercial? Voy a vender mis productos o comprarlos a mejor precio. Esta es la Cancillería y esto es la estructura del país. Dos políticas que mejorarían las condiciones económicas internacionales de nuestro país desde adentro, buscando cómo nosotros podemos ser eficaces en la producción interna. Hablamos también de etapas de integración. Las etapas de integración son esos acuerdos parciales, cómo se da un acuerdo. Un ejemplo es ALADI, que es un nivel básico de cómo los países ahora, según las normatividades, pueden llegar a acuerdos. Los tratados de libre comercio también son, aunque hay que mirar cuáles son los actualizados, eso lo podemos ver en Legiscomes. En algún momento, en alguna actividad, hablábamos de Legiscomes, es una muy buena página de consulta. Y aquí nosotros podemos ver cuáles son los tratados internacionales que tiene nuestra economía, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden, una recomendación que siempre les hago, inscríbanse a la e-commerce porque es una base de datos que nos entrega la información de empresa. Las bases de datos es que yo puedo exportar en Excel información que hay acá, ¿verdad? Entonces, aquí hay análisis del mercado competitivo, oportunidades, ranking de importaciones, o sea, toda la información eh, comercial. Es una muy buena página. Esta me gusta, es una página gratuita donde podemos acceder con el correo de la universidad. ¿Listo? Entonces, obras del comercio internacionales, ¿cuáles son esos acuerdos internacionales? Pues sí debemos loguearnos. Aquí nos muestra, mire, es un mapita muy parecido al que teníamos, ¿verdad? Entonces aquí te dice, miremos a ver cuáles son los principios orientadores de los tratados, cuáles son los acuerdos multilaterales, las políticas. Mire, hay políticas comerciales, yo les decía, ¿qué es lo que hace la Cancillería? Ir a buscar aliados a otros países, acuerdos comerciales plurilaterales, otros acuerdos, mire por ejemplo derechos de marca, miremos acuerdos multilaterales donde hay más de una economía allí. Esta página es maravillosa. Bueno, me pide loguearme, ahí sí les pido excusas. No, no tengo la clave de esto, no. Gracias por entrar con esto. Ahí puedo ingresar acá. A ver si me lo permite, creo que solucionaríamos. Me está pidiendo aquí un dato.
permite hacerlo, creo que podemos ingresar para que veamos los acuerdos, porque sí hay que loguearse. En un momento me logueé con el correo de la universidad, pero ustedes podrían ingresar con el correo. Sí, digámosle que sí. Digamos, si lo puedo lograr, en la web anterior lo logramos, listo, estoy logueado y vamos a ver un acuerdo multilateral. Afortunadamente lo pudimos hacer. Entonces, él me va a mostrar cuáles son, ¿qué es eso? ¿Cómo así que un acuerdo multilateral? ¿Un país puede tener acuerdos con otros países? Sí, claro. Ya, es como un país, mire, los acuerdos multilaterales están los anexos, ¿listo? El acuerdo de aranceles, la GATT desde 1994. Eh, este es un acuerdo de aranceles. O sea, el acuerdo de aranceles es que, recuerden que los aranceles son los impuestos que se le pagan a las importaciones. ¿Listo? Entonces aquí te muestra la información, los regímenes de integración. Y acá tenemos pues una biblioteca amplia. Vamos a ver, aquí decía acuerdos, derechos de marca. ¿Listo? Tenemos la información. Vamos a ver qué quiere decir esos derechos de marca. Esperemos si lo podemos cargar. Entonces, mientras tanto, lo que les quiero mostrar es que sí existe, pues primero información para que consultemos, pero sí la solución, y eso lo van a ver ustedes en qué es el largo y corto plazo en la economía, porque no es lo mismo el largo plazo y el corto plazo en la economía que el contable, son cosas totalmente diferentes. El largo plazo de la economía pueden ser fácilmente 25 años, el largo plazo en una empresa pueden ser 5 años y el corto plazo financiero es menos de un año, o sea, son conceptos diferentes. Bueno, este no nos mostró, al parecer está cargando, tardaría bastante, debe haber bastante información. Pero lo que quería mostrarles es que ustedes pueden acceder aquí, mire, está el acuerdo de Viena, pueden acceder aquí a toda esta información. Eso es lo que ocurre cuando nosotros buscamos en bases de datos reales, confiables, la información económica. Si le decimos a Google simplemente busca, la va a ser complejo, ¿listo? Y hay bases de datos que puedo comprar. Entonces esto está como chévere acá porque me permite obtener información que puedo comprar, ¿listo? Esta sí fue más difícil, pero sí tengo alguna información de los acuerdos comerciales para que ustedes sepan cuáles son los acuerdos comerciales que tiene en este momento es el mundo. Entonces, hay uniones aduaneras y estas uniones aduaneras son, en ese sentido, desde algunos miembros, ¿listo? En el, en el intercambio de bienes a través de las diferentes vías, cuando hay un mercado común, ambos, el mercado, recuerden que son donde hay compradores y vendedores, ¿listo? Y se ponen de acuerdo para la libre movilidad de mercancía. O sea, cada acuerdo tiene una integración diferente, una responsabilidad diferente, unos beneficios diferentes, ¿listo? Por ejemplo, la Unión Económica es que ya directamente hay una integración de libre comercio, los factores se mueven, o la integración económica total, o sea, en la Unión Europea es una integración económica total. Y miren este cuadrito, de una integración económica total es cuando hay un TLC, hay una unión aduanera, hay un mercado común, hay una unión económica y hay una unión política. O sea, la moneda es la misma, se ponen de acuerdo para entrar y salir sin ninguna restricción. Las universidades incluso homologan. Entonces, mira, aquí hay política comercial, libre movimiento de factores, qué hay y qué no hay en cada uno. Y lo que yo quería mostrarles es cómo sí se puede hacer una integración total entre las economías, ¿de acuerdo? Mire, por ejemplo, aquí tienen una política fiscal y monetaria común. Por ejemplo, la unión económica y la unión política, ¿de acuerdo? Tiene todas. ¿Listo? Entonces, perdón, la unión económica tiene una combinación de todas. La que tiene una combinación de todas es la liberación comercial común, que es el TLC tiene una liberación común, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica es que puedo tener libre movimiento de factores, la unión aduanera es que podemos hacer unas excepciones en impuestos, los TLCs que son tratados de libre comercio, la unión económica es que
podemos tener incluso la misma moneda, por eso habla de política fiscal y monetaria, es la misma, libre movimiento de factores, y la unión política es que incluso tenemos afinidades en nuestros pensamientos políticos, casi que hay un solo líder, ¿listo? Entonces, como les decía, hay unos tratados de libre comercio firmados por Colombia, pero sí estaría bien chévere mirar el alcance. Entonces, esto es lo que les quería mostrar hoy en esta web conferencia, que tarda 50 minutos hablando aquí de lo que podemos encontrar en este maravilloso mundo del comercio internacional. Despido muchísimo tiempo que han estado escuchando. Muchísimas gracias.